Bienvenidos estudiantes al curso virtual Introducción al Control Gubernamental. Unidad 1. Aspectos conceptuales del control gubernamental y del Sistema Nacional de Control. A continuación, abordaremos brevemente dos temas relevantes que nos permitirán conocer algunos aspectos centrales sobre el control gubernamental. Tema 1. El control gubernamental en función de quien lo ejerce y en función del momento de su ejercicio. El control gubernamental en función de quien lo ejerce se clasifica en control interno y control externo. El control interno es realizado por la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. El control interno es previo, simultáneo y posterior. Su ejercicio corresponde a las autoridades, funcionarios, servidores de las entidades. Asimismo, corresponde al órgano de control institucional el control interno, simultáneo y posterior, según normas generales de control gubernamental. El control externo es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos que compete aplicar a la Contraloría General u otro órgano del sistema por encargo o designación de ésta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado. 2. El control gubernamental en función del momento de su ejercicio. Se clasifica en previo, simultáneo y posterior. El control previo y simultáneo se determina taxativamente por la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, o por normativa expresa, sin que en ningún caso conlleve injerencia en los procesos de dirección y gerencia a cargo de la administración de la entidad o interferencia en el control posterior que corresponda. El control posterior se desarrolla a través de la auditoría financiera, auditoría de desempeño, auditoría de cumplimiento y otros que se establezcan. Tema 2. El Sistema Nacional de Control. Conformación del Sistema Nacional de Control. Según el artículo 13 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Control está conformado por los órganos de control siguientes. 1. La Contraloría General de la República. 2. Los órganos de control institucional. 3. Las sociedades de auditoría externa independientes. A continuación, explicaremos brevemente algunos aspectos centrales con relación a cada uno de estos órganos de control. La Contraloría General de la República. Además de ejercer el control gubernamental, la Contraloría General es el ente técnico rector del sistema, además de las funciones establecidas en el artículo 22 de la Ley número 27785. Debemos destacar que el ejercicio del control gubernamental por el sistema, es decir, la propia Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría, se ejerce bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloría, la que establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos a sus procesos de control. Ello significa que la Contraloría emite todo el marco normativo necesario para ejercer el control gubernamental, el cual debe ser concordante con la Ley número 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Las normas que emite la Contraloría son de obligatorio cumplimiento para la propia Contraloría, para los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría, las que deben sujetar su accionar a dichas disposiciones con el propósito de efectuar el control gubernamental. Asimismo, son de obligatorio cumplimiento para las entidades sujetas al ámbito del Sistema Nacional de Control, según lo establezca cada disposición que emita y aprueba la Contraloría. Potestad sancionadora de la Contraloría General. La Contraloría tiene potestad para sancionar: 1. Por infracciones al ejercicio del control,
y 2 en materia de responsabilidad administrativa funcional. La potestad para sancionar por infracciones al ejercicio del control está prevista en el artículo 41 de la Ley número 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, mediante la cual la Contraloría tiene facultad de aplicar directamente sanciones por la comisión de las infracciones que hubieren cometido titulares de entidades, funcionarios o servidores públicos, jefe y personal del órgano de control institucional de las entidades, personas naturales o jurídicas que manejan recursos del Estado, personas a quienes se les haya requerido información o su presencia con relación a su vinculación jurídica con las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, las sociedades de auditoría, incluyendo sus socios y personal, personas que presentan denuncias maliciosas ante la Contraloría. Las infracciones clasificadas en el artículo 42 de la Ley número 27785 se encuentran desarrolladas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones, cuya versión actualizada fue aprobada por Resolución de Contraloría número 134-2015-CG. Son dos las fases del procedimiento en el marco del Reglamento de Infracciones y Sanciones: la fase instructora a cargo de la autoridad instructora y la fase sancionadora a cargo de la autoridad sancionadora. Estas dos autoridades tienen funciones claramente establecidas. Así, a la autoridad instructora le compete la recepción y evaluación del informe que describe la infracción, la emisión de la resolución de inicio de procedimiento, así como el informe de pronunciamiento. A la autoridad sancionadora le compete la evaluación del informe de pronunciamiento y la emisión de la resolución de sanción o no al lugar a imposición de sanción. Existen dos tipos de procedimientos en el marco del Reglamento de Infracciones y Sanciones. 1. El procedimiento sumario, en el que se procesan las infracciones referidas a la omisión o la presentación de información solicitada o su ejecución en forma deficiente o inoportuna, previstas en el título cuarto, capítulo 6 del Reglamento de Infracciones y Sanciones. 2. El procedimiento ordinario, en el que se procesan todas las demás infracciones que no van al procedimiento sumario. La potestad para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. La potestad sancionadora en materia de responsabilidad administrativa funcional fue establecida por la Ley número 29622, ley que modifica la Ley número 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía facultades en el proceso de sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo número 23-2011-PCM. A través de dicha ley, la Contraloría tiene potestad sancionadora en materia de responsabilidad administrativa funcional derivadas de los informes de control emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control, a los funcionarios y servidores públicos que incurran en conductas graves y muy graves. A la fecha, el procedimiento está regulado por la Directiva número 010-2016-CG/GPROT, denominada Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional, aprobada por Resolución de Contraloría número 129-2016-CG, estableciendo disposiciones complementarias a la Ley número 29622 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo número 023-2011-PCM. El procedimiento sancionador consta de dos instancias que cuentan con autonomía técnica. La primera, a cargo del órgano instructor, fase instructiva,
que realiza las investigaciones, propone las infracciones y sanciones, y un órgano sancionador, fase sancionadora, que impone o desestima las sanciones propuestas. La segunda instancia, a cargo del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, resuelve en última instancia las apelaciones presentadas por los servidores y funcionarios públicos. Hasta aquí, hemos explicado algunos aspectos centrales sobre la Contraloría General como órgano conformante del Sistema Nacional de Control y ente técnico rector. A continuación, nos referiremos brevemente sobre los órganos de control institucional, OSI, órgano conformante del Sistema Nacional de Control. El órgano de control institucional es el órgano conformante del Sistema Nacional de Control cuya finalidad es llevar a cabo el control gubernamental en la entidad, promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de los servicios de control simultáneo y posterior, así como los servicios relacionados. A la fecha, la actuación del órgano de control institucional está regulada por la Directiva número 007-2015-CG-PROCAL, Directiva de los órganos de control institucional, aprobada por Resolución de Contraloría General número 353-2015-CG. El jefe y personal del órgano de control institucional tienen dependencia funcional de la Contraloría y por lo tanto tienen la obligación de ejercer sus funciones con sujeción a la normativa y a las disposiciones que emita la Contraloría en materia de control gubernamental. Finalmente, nos referiremos a las sociedades de auditoría. Las sociedades de auditoría son las personas jurídicas calificadas e independientes en la realización de las labores de control posterior externo. Su designación la efectúa la Contraloría mediante concurso público de méritos. Los servicios de control posterior externos que realizan las sociedades de auditoría pueden ser la auditoría financiera gubernamental y otro tipo de auditoría, siempre que las normas generales de control gubernamental y la normativa específica emitida por la Contraloría así lo establezcan. A la fecha, las sociedades de auditoría también pueden ejecutar auditorías de cumplimiento, al haber sido autorizado por Resolución de Contraloría número 362-2017-CG, de 29 de septiembre de 2017. No obstante ello, se debe tener en cuenta que se mantiene la condición de la designación de la sociedad de auditoría previo concurso público de méritos para la ejecución de dicha auditoría.